Hoy en la academia nos encontramos con el profesor Felipe Argote y vamos a hablar sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Además de ser profesor universitario, es economista y ha presentado libros, tiene una serie de historial, ¿no?, en materia académica que nos gustaría podamos conocer antes de iniciar con esta entrevista. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. Yo soy profesor de maestría en la Facultad de Economía. Tengo una maestría en finanzas, estudio de doctorado en administración de negocios, he sido administrador de empresa por más de 30 años, he publicado 10 libros, entre los cuales está el del Seguro Social, cómo resolver la crisis del Seguro Social sin paramétricas. He sido vicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, pero fundamentalmente soy productor y compositor musical de los temas de del proyecto Nueva Crónica Latina, que es algo que le he dedicado bastante tiempo y que tengo un proyecto en donde hay más de 50 participantes que entre todos panameños, tienen más de 150 Grammys. Bueno, vamos a iniciar con las primeras preguntas vinculadas especialmente al tema de la Caja de Seguro Social. ¿Hacia dónde va este tema con respecto a las reformas y cuáles son sus, digamos, principales consideraciones, ¿no?, con respecto a los puntos más polémicos de esta ley? Mira, el sistema nuevo que se establece es un sistema que se presenta el 6 de noviembre y que nunca antes se había discutido. Antes de eso, el único lugar donde se discutieron documentos fue en la presidencia, pero recuerda que nadie lo pudo escuchar porque hasta se tomaban los teléfonos celulares para que nadie escuchara. En el caso de mi libro, que era mi propuesta, no me la dejaron presentar porque dice que yo no era dirigente sindical ni dirigente empresarial, así que no tenían interés de un trabajo que tenía más de 10 años. Y el gran problema que tiene este sistema es que no tiene respaldo. O sea, yo se lo he dicho, o sea, ahí no hay un documento. Todo el mundo, el CONEP, la PEDE, el CONATO, los educadores, todos presentaron documentos. El gobierno no presentó ninguno. Entonces, cuando yo les pido un documento, me presentan data. Es como si yo te presento como un estudiante de maestría, le digo que me haga un trabajo y me presenta la bibliografía y las conclusiones. Yo le pongo F. O le digo, vete para atrás y regresa con el documento, porque yo necesito leer qué es lo que estás hablando. Pero el director del seguro, el actuario, dice que bastaba con que él explicara. Entonces, cuando le pedían la información, decía, aquí está el enlace de la charla que yo le di a los diputados. O sea, es totalmente absurdo porque inclusive decía, no, yo no puedo dar ni siquiera la data porque esa es mía. Yo tengo el derecho de autor y no la presto. O sea, bastante bajo el nivel de discusión que se dio. Y el resultado es esto. El sistema que presenta es un llamado sistema nocional, el cual consiste en que todo lo que tú pones se te contabiliza en forma individual. Pero cuando te jubilas ya no es individual, es de reparto. Lo cual significa que la gran diferencia es que hasta ahora tú tenías el sistema solidario, que es el viejo, que quedó sin dinero no porque los jóvenes no nacían suficiente, como decía que querían tener perros. No, es que se cerró. En el 2008, a partir del 2008, nadie podía entrar a ese sistema. Así que los que estábamos dentro nos quedamos pagando, pero los primeros jubilados se lo llevaron. ¿Por qué nadie podía entrar a ese sistema a partir de 2008? Porque la ley 51 del 2005 establecía que a partir del 2008 todo el que entraba al sistema se iba al sistema mixto. Así que ahí nadie entraba. Nosotros nos quedamos dentro, secuestrados, poniendo plata, pero eso se lo fueron consumiendo los otros. Entonces eso de que no eran suficientes y la población es un mito y todo el mundo sabe que es mentira. Porque no importa, si tú hubieran tenido 10 veces la cantidad de jóvenes, sería exactamente lo mismo ese sistema, porque nadie entraba. Todo el mundo iba al mixto. En el mixto, hasta $500 de salario, lo que ponías, que son $75 exactos, iba para el sistema solidario. Y el salario hacia arriba iba a un sistema individual. Eso hace que tú, por ejemplo, una persona que tuviera años en el sistema, dependiendo de su salario, podía tener $2,000, $3,000, $5,000, $10,000. Eso era muy poco para mantener un sistema de jubilación. Eso te iba a dar jubilaciones de 22%, 25%. ¿Qué hicieron? Te expropiaron ese dinero. Por eso yo digo que el nivel en este país es tan bajo que todo el mundo recuerda que, por ejemplo, mis amigos de APED y de CONEP, de la cual yo soy parte, sí, todos los días decían, hey, estos sindicalistas son unos comunistas.
te quieren expropiar tu plata, como en Venezuela. Bueno, llegó el sistema nacional, te expropiaron tu plata y ellos no dicen nada. Ahí no es socialismo. Ahí no es socialismo, lo cual es grave porque luego que empiecen a expropiarte tus ahorros para pagar la déficit fiscal, no puedes decir nada. Porque cuando le expropiaron ustedes, los jóvenes, como ellos son mayores y le dieron la bandera el 3 de noviembre y se fueron como abanderados del gobierno, ellos aceptaron esa expropiación. Antes, si esa persona en el mixto se moría, su plata quedaba a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo. Ahora si te mueres lo pierdes todo, se lo queda al Estado. Porque pasa todo a la parte común, ¿no? Exacto, porque eso es lo que está pagando ahora mismo las pensiones. O sea, es tan ridículo que el Estado, recuerda que hizo hasta una ley para pasar 91 millones, cuando realmente el Estado le debía 700 millones al seguro, que no había pagado, ya no lo necesita porque con el cambio de ley le borraron su cuenta. Y ahora con lo que se está pagando, y por eso el gobierno no ha puesto un real más, porque si se supone que no haya plata, ya pone la plata que dijo que iba a poner, 960. Yo te garantizo que no van a poner un real. ¿Por qué? Porque están usando tu plata. O sea, lo que te quitaron de tu cuenta personal es lo que está pagando ahora mismo las pensiones. Y eso realmente lo que hace es que dentro de 7 años, cuando los del mixto le dijeron que le prometieron 7% de rendimiento, no van a tener nada, porque su plata se está gastando en... Es como si tú pones un plazo fijo, vas todos los meses a sacar plata, y a los 10 años vas y dices, oye, dame mi plata del plazo fijo, ¿qué plata si tú te la consumiste? Bueno, ellos se la están consumiendo en pagar pensiones, así que en 7 años no es cierto que va a tener ningún rendimiento, simplemente no hay fondo. Sí, en 7 años cuando la nueva ley entre en vigencia, ¿no? En vigencia, o cuando a los 6 años hay una junta técnica que se inventaron, ellos van a ver los números y decir, oye, pero es que hace 7 años había 11.000 millones y ahora no hay nada. Por supuesto que hay que elevar la edad de jubilación y no solamente eso, hay que pagar más de seguro y los empresarios también, porque esto no hay plata. O sea, no va a haber plata porque se la han... Mira, en los próximos 7 años hay un déficit de 14.000 millones de dólares. Ese es el déficit. Y si en los próximos 7 años no pasa nada, porque recuerda que los cambios se dan al 7º año, por eso la Junta Técnica se reúne a los 6, ¿de dónde van a sacar la plata para que esos 14.000 millones? Bueno, de lo que hay. Aquí me surge una duda que está muy vinculada a las razones por las cuales se mencionaba la necesidad de hacer reformas, ¿no? Y esto viene desde hace mucho tiempo hablando del tema de la falta de sostenibilidad del sistema anterior. Y bajo esa excusa o esa premisa se establecen estas nuevas reformas. Con este punto que usted nos argumenta, que de aquí a 7 años básicamente no va a haber dinero, ¿qué tan sostenible entonces son las nuevas reformas? Bueno, sí, correcto. Recuerda que al principio te decían que el problema era demográfico. Ya les dije que no era cierto. Ante eso cambiaron a otro argumento que decía que el gran problema del sistema es que tú sacas más de lo que pones. Pero eso ocurre en todas partes del mundo. Ningún sistema funciona solamente como ahorro, como si fuera un ahorro de Navidad. El Estado pone plata en todos los países. En Uruguay, que se parece a Panamá, pone 9% del PIB. En Brasil el 10%. En Costa Rica 5%. En Panamá 140 millones de dólares, que es 0.01%. Y no lo pagaba desde 2020. Entonces tenía que poner. Ellos decían que el Estado no tiene que poner nada. Ahora decidieron que verdad era imposible no poner y decidieron poner de nuevo algo fijo, 960. Este año son 960, el otro año son 900, reales. Por eso los economistas nunca usamos números fijos. Eso debería saberlo un actuario. O sea, tienes que poner el 1% del PIB o el 2% del PIB o algo por ciento del PIB. Lo que están poniendo es 1.2 a 1.5% del PIB, que es el más bajo en todo el planeta Tierra, salvo en algunas islas perdidas en el mar. Entonces eso es lo que están poniendo. O sea, mi propuesta era que pusieran hasta 2%. No había necesidad de poner más del 2%. Costa Rica pone 5%. Uruguay pone 9%, como he dicho. Pero claro, sin poner nada al Estado, era imposible. Y también decían que los jóvenes no tenían por qué pagarle. Eso es el disparate más grande.
Y no es un problema de solidaridad. Lo que pasa es que cuando tú te retiras, tú dejas en el país una cantidad de activos que le dejas a la siguiente generación. Esa generación tiene que poner algo por esos activos. Es como si yo tengo una empresa y me voy y mis hijos me dicen, ya no regrese más nada por aquí, que ya tú no tienes nada que ver. Y yo le digo, pero espérate, si esta empresa es mía, yo la construí, yo se la puedo dejar al vecino, o a la vecina, o a alguien. Se las dejo a ustedes. Bueno, yo no le puedo dejar al país a más nadie. Pero sí tienes que poner una parte porque no puedes pagar todos los activos. Te dejo calles, te dejo puentes, te dejo un canal en operación que gana 1.700 millones de dólares. O sea, tienes que poner algo. Por eso la generación posterior pone un porcentaje. Tú pones lo más que puedes. La siguiente generación, un porcentaje lógico. Y el Estado pone otro. Esos son los sistemas lógicos y coherentes que no colapsan. Porque el problema no es que este nuevo sistema nacional te va a dar, mira, ustedes pueden verlo, no me hagan caso a mí. Hay un video que puso el propio actuario hace unos días, en donde él dice que se para y pone unos cálculos. Dice, tú tienes un salario de $700, 40 años en el sistema, no 20, 40, y te toca 308. Pero luego dice, 88% de tu salario. 308 es 44% del salario. Y eso porque tuviste 40 años de sistema. O sea que si estás la mitad, probablemente sea la mitad. 120, 130, 100, o sea, o $150. Entonces, con eso, el problema no es que te vas a jubilar con 100, porque hay un mínimo, ¿no? Te van a, no, te voy a dar 240. 240 ahora no es nada, pero dentro de 10 o 20 años, eso es la mitad de nada. Entonces, si tú tienes eso, no es que tú te vas a jubilar con poco, es que tú no te vas a jubilar. Entonces, por eso no, se necesita una perspectiva de país. Un actuario lo único que quiere es cuadrar su caja. Entonces, el grave problema que tenemos en este país es que los adultos mayores no se van. Y no se van mucho, no porque no quieren, sino porque no pueden, porque nadie quiere trabajar 40 años para volverse pobre. Al no irse, los jóvenes, hay un 30% de desempleo. Entonces, en vez de entender eso y decir, oye, ¿cómo hacemos para que los adultos mayores se vayan? Vienen con una propuesta para que tú te quedes 3 años más como adulto mayor. Es absurdo, porque no te vas a ir nunca. O sea, esta parte que existe ya, que es un problema en Panamá, de que los mayores pues continúan en el sistema y siguen trabajando, tienen su jubilación y siguen trabajando, pues no fue una solución dentro de las reformas, es lo que usted menciona. Lo pone peor, porque ahora con un pago del 30%, que es la mitad para abajo, menos se va a ir la gente del sistema. Mira, ustedes lo saben, hay educadores en secundaria que tienen 70 y pico años. Esa gente se jubiló con un salario de 500, tienen una jubilación de 300, ahora ganan 2.000. Ellos no se van a ir nunca. ¿Quién con un ingreso de 2.000 se va a ir para su casa a ganar $300 a volverse pobre después de 40 años? Esos pobres educadores ya no pueden subir las escaleras. ¿Quién con 70 y pico años quiere lidiar con un chiquillo de primer año? O con un adolescente, un profesor. Entonces, si tú no entiendes que ese es el problema, solamente estás pensando en cuadrar tu caja, y luego la verdad dejó de ser un elemento a considerar, porque además te dicen, ay, vas a ganar un 88%. O sea, dime tú, ¿qué empresa llega un contador y te dice, mira, la empresa está en crisis, vamos a quebrar? ¿Y qué es la solución? Vamos a subir salario para que te dé más plata. Tú sabes que es mentira, porque si tú tienes una crisis, tú no puedes decir que vas a pagar más plata, tienes que pagar menos. Entonces, como digo, si ya la verdad dejó de ser un elemento a considerar, ya no hay forma de discutir. O sea, yo entiendo entonces por qué no hay documentos. Porque el único que no presentó documentos fue el gobierno. Porque en un documento tú puedes decir, mira lo que dice ahí. Ah, no, él dice una cosa un día, otro día otra. Y, yo te lo explico. Es que tú tienes que entenderlo, es que tú no lo entiendes. No es que la gente no lo entiende, es que la gente es más inteligente de lo que él cree. Y entiende perfectamente que está diciendo mentira. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito los artículos más polémicos dentro de la nueva ley, ¿no? Y dentro de estos artículos está específicamente el que habla de la tasa de reemplazo, o sea, con cuánto porcentaje se jubila la persona y si podemos hacer esa comparativa con la ley anterior, ¿no? Que nos ayuda a entender exactamente con qué porcentaje se jubila las personas con las reformas actuales. Mira, recuerda que a nivel general hay, digamos, 3 sistemas, o más bien
digamos que hay 4 sistemas, pero fundamentalmente tú tienes el sistema solidario, que tú cumples con 240 cuotas o lo que se determina y tú vas a tener el 60% de tu salario. Si te quedas unos años más, vas a tener 1.25, eso es otra cosa. Pero en términos generales, 60% de tu salario. El siguiente es el sistema individual. El sistema individual, bueno, ya tú sabes lo que pusiste, tú sabes cuánto rinde y te vas al final de tu vida laboral, todo lo que tengas te lo van a pagar en un porcentaje tal que cubra desde que te jubilas hasta las esperanzas de vida. Eso es lo que te toca. El tercero es el mixto, que es el que yo he propuesto, o sea, que hasta 2 salarios mínimos sea solidario y el resto sea personal. El que están planteando ahora mismo es el nocional. En el nocional, tú todo lo que pongas se te contabiliza como si fuera individual. Pero cuando te jubilas, lo que te toca lo determina una tabla que dice de pensionamiento. Esa es la forma más simple para enredar a la gente, porque no hay necesidad de hablar de tabla de pensionamiento. Esa supuesta tabla de pensionamiento significa que si tú eres hombre, te van a dar tu plata, te van a calcular lo que pusiste en 16 años y 3 o 4 meses. Y si eres mujer, en 17 años. O sea, si tú pusiste 100.000, divídelo entre 17, entre 12, y eso es tu mensualidad, que no te lo van a pagar hasta la expectativa de vida, sino todo el resto de tu vida hasta que te mueras. Ese es el cálculo de lo que te toca. La diferencia con el individual es que si tú te mueres, lo pierdes todo. No tienes nada. Todo lo que pusiste, entonces hasta lo que pusiste de más para querer tener más plata, también lo pierdes. Entonces, ¿yo para qué voy a poner más plata? ¿Cuánto es lo que te toca y cuál es la diferencia? Lo que pasa es que no es tan simple porque depende de las variables de lo que determina un sistema individual. O sea, si tú estás en el sistema, por eso es cuando el actuario y sus ayudantes se ponen ante las cámaras, asumen de que tú empiezas a trabajar a los 22 años. Porque si tú pones plata por 40 años, esa plata rinde más. Pero también puede ser que empieces a trabajar a los 42. Entonces rinde mucho menos. Ninguna de las dos son ciertas. Lo cierto es que tú trabajas 5, dejas 2 fuera, después 8, después 3 y así te vas. Alguna gente simplemente trabaja 5 y no llega hasta los... O sea, no completa sus cuotas. No completa sus cuotas, pero no han sido capaces, por eso no hay documento, de decir, oye, ¿cuál es la realidad? No lo que tú asumes. O sea, yo puedo asumir y yo asumo para poder hacer cálculos, porque yo no tengo más data que la que me dio la OIT. Pero ellos están allí. Ellos deberían estar con la data real y publicarla. Decir, mira, esto es la realidad. No es que yo asumo a los 22, porque alguien dice, no, dice uno de sus asistentes, no es que yo empecé a los 17 años. Bueno, tú empezaste porque eras el hijo de papá y estás en la oficina de tu papá cobrando para que aprenda y después te fuiste a estudiar a Estados Unidos. Pero no todo el mundo en este país, que es el gran problema que tiene este grupo que cree que aquí todo el mundo vive en Costa del Este. Pero no es cierto, aquí hay mucha gente. Yo trabajé de primer día, después de ser adolescente. Pero cuando me jubilé, después tenía 32 años de cotización. ¿Por qué? Porque yo trabajé haciendo trabajos manuales, en la universidad haciendo la matrícula para poder pagar mi estudio, porque estudiaba de noche y trabajaba de día. Pero cuando tú haces esa serie de cosas, tú no estás cotizando. Cuando tú te formalizaste, entonces cotizaste. Después fui despedido. Quedé 5 años sin trabajo. No me morí de hambre, yo tenía una familia que mantener, pero estaba haciendo cosas para sobrevivir. Daba clases de noche, daba clases a estudiantes, hacía tesis, todo ese tipo de cosas. Pero eso no cotizaba al Seguro Social. O sea, la realidad es diferente. ¿Cuál es la realidad? Oye, tú estás en el seguro, tú tienes la data, enséñamela. No la que yo asumo, ni la que tú asumes. Tú tienes la data. Entonces no la han querido dar porque seguramente la data no va a respaldar los acertos que ellos dicen. Y por eso no la presentan y por eso no hay ningún documento. Como le dije, si ellos son estudiantes míos y me vienen con las conclusiones en un PowerPoint y no me presentan el documento, yo no lo debo sustentar siquiera. ¿Dónde está el documento? Yo te dije que me tenías que dar un documento de 20 páginas. Ah, no, pero yo tengo aquí la data. Oh, espérate, yo tengo la bibliografía, profesor, usted puede buscarla allá. No, señor, tú tienes jefe. Claro.
En este sentido también existe la figura del Fondo Único Solidario, ¿no? Que está vinculado específicamente a esos casos que por alguna razón no cumplieron con las cuotas o no pagaron cuotas, pero se puede hablar aquí como un tipo subsidio, ¿no? Que se le da a estas personas justamente por la situación que tal vez tienen de vulnerabilidad y que la Caja de Seguro Social pues le permite a través de estas reformas o que incluye ya pues dentro de sus paquetes para poder brindarles esa asistencia a las personas que tienen una situación puntual. Mira, nuevamente, la falta de conocimiento de lo que es una planificación, una estrategia país, hace que se lleven a cabo cosas como esta. El seguro social es una cosa, la asistencia social es otra. O sea, ellos se han traído del MIDES todo lo que es 120 a los 65 para luego decir el seguro social está dando, pero eso no es una función del seguro social, eso es una función del Estado ayudando a gente vulnerable. Otra cosa es el mínimo, que creo que es 240, de aquellos que cotizaron, pero que no llegaron a cumplir las. Anteriormente, si tú habías dado cotizaciones, pero no llegabas a los 240 cuotas, te regresaban la plata. Actualmente te dicen que si no completaste o tu salario, tu jubilación es menos de eso, te lo ponen en $240. Pero eso es asistencialismo. Y además los economistas no utilizamos términos fijos, porque $240, como dije, en el mixto, por ejemplo, había una base de 500. Los primeros 500 iban al solidario. Eso no debió ser. Cuando se estableció en el 2005 el sistema mixto, $500 eran 2 salarios mínimos. Entonces la gran mayoría de los trabajadores estaban en el solidario, pero ya 500 es menos del salario mínimo de una gran parte de la sociedad, porque hay otro, el salario mínimo en Panamá es 380 más o menos. Dejó de ser una cifra lógica. Pero si hubieran puesto en ese momento 2 salarios mínimos en vez de decir 500, no habría crisis, porque el salario medio del panameño es 750. O sea, la gran mayoría de los trabajadores estarían en el salario en el sistema solidario y no habría problema. Pero no lo hicieron. Y de nuevo ahora ponen 240. Eso ahora es bajísimo. Eso no sirve para nada. Pero dentro de 10 años sirve para mucho menos que nada, porque baja el poder adquisitivo. Sí, porque ese no tiene como aumentos cada cierto tiempo, ¿no? Como sí se supone que pasa con las pensiones. Correcto. Por eso en los países lógicos y coherentes, donde hay economistas y no está un actuario dirigiendo la estrategia del país, porque el sistema de pensiones es parte de una estrategia económica. Pero en Panamá se niegan a hacer una estrategia económica. O sea, están totalmente. ¿Por qué? Porque liberales, neoliberales y libertarios se han tomado el gobierno y no les da la gana de planificar. Es más, acaban de nombrar en el Instituto de Planificación, que por mucha presión abrieron en el gobierno anterior, a un buen amigo mío que es ingeniero mecánico. O sea, él nunca ha planificado más que sistemas logísticos, lo cual significa que no tienen ningún interés en hacer un plan, una planificación estratégica del país. Por eso, cuando el director, él lo único que quiere como buen actuario es cuadrar su caja. Pero el problema del seguro social depende de la estrategia país. O sea, aquí tenían que haber una estrategia país así. Mira, Singapur tiene estrategia 50 años. En Panamá, el presidente se para y dice, oye, yo estaba pensando hacer una exoneración para. Ayer me tomé un plato de mondongo y esta mañana amanecí con ganas de quitar. Hicieron 2 zonas francas, sin inventar. O sea, tenemos la zona libre, tenemos la zona Panamá Pacífico, alguien se compró 5 hectáreas y ya te lo declaré en zona franca, porque dijiste que tienes una carta de alguien que te va a poner ahí. O sea, ¿qué relajo es ese? Aquí todo se improvisa. Con respecto a ese tema de los cuestionamientos políticos, me gustaría hablar un poquito acerca de esto porque evidentemente esa parte también se ve impactada por el tema económico. Yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo precisamente esta ley, también estaba en el debate el tema de la compra de aviones, el tema de algunos cambios pues, que el gobierno estaba haciendo
y que se mencionaba que no había dinero para unas cosas, específicamente para el tema de la caja, pero el cuestionamiento era si hay dinero para otras cosas. Hay desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, ¿cómo podemos vincular esto a la forma de actuar con respecto a esas decisiones de compras, ¿no?, que se hicieron en su momento, tomando en cuenta que estábamos justamente en la discusión de una ley tan importante? Bueno, el asunto es justamente eso. A nivel político, recuerda que este gobierno llegó sin plan, sin estrategia, sin plataforma política, sin respaldo político, sin nada. Pero una vez ganó, tenía que haber hecho un plan, una estrategia, pero decidió no hacer nada. Entonces todos los días nos desayunamos con qué fue lo que se le ocurrió la noche anterior para tomar las decisiones, porque no hay un plan. Y eso se refleja en todo. Cuando yo le digo, por ejemplo, a mis amigos de la empresa privada, oye, están expropiando, dice, sí, pero es que vamos a perder el grado de inversión. Entonces cuando pierdan el grado de inversión, porque no hay forma de que se mantenga el grado de inversión con un 7.5%. Nosotros tenemos el déficit histórico más grande de la historia. O sea, nosotros tuvimos el año pasado un déficit de más de 6.000 millones de dólares. O sea, mayor que en la pandemia, cuando todas las empresas estaban cerradas y el Estado estaba repartiendo subsidios como si fueran pastillas. Y aún así el déficit fue menor en la pandemia que el año pasado. Entonces, si no existe un plan claro, simplemente se toman decisiones unilaterales pensando que solamente con el Seguro Social se va a lograr el grado de inversión, porque se cree que si se pierde el grado de inversión te van a aumentar tu hipoteca, lo cual es falso, porque cuando teníamos el grado de inversión, nunca nos bajaron la hipoteca. Cuando la Reserva Federal bajó la tasa a cero, no llegó ninguna carta del banco diciéndote, oye, te bajamos la hipoteca porque bajaron la tasa. Es nunca. Entonces aquí siempre sube y no hay, una cosa no tiene que ver con la otra. En este mercado, que es improvisado y que funciona al garete y que hay mucho oligopolio, no funciona eso. Pero el asunto tiene que ver con que no existe. Cuando digo no hay estrategia país, tampoco hay ideología, aunque todos son liberales, neoliberales y libertarios. No hay una coherencia inclusive entre ellos, qué es lo que hay que hacer. Y por eso vemos que por un lado se habla de déficit fiscal y por otro lado se gasta en aviones de combate. Porque no existe un plan que diga, oye, eso no tiene ningún sentido. Todo está improvisado. Vamos a tratar de aterrizar con respecto a algunos de los artículos que menciona esta ley. Y dentro de ello está, por ejemplo, el incremento escalonado en el aporte patronal, ¿no? Me gustaría que pudiéramos explicar un poquito acerca de lo que indica la ley con respecto a ese incremento, ¿no?, que va a ser escalonado justamente para esa cuota. Sí, mira, desde una perspectiva macroeconómica, en momentos de desaceleración económica tú nunca pones impuestos nuevos, ni carga nueva. O sea, un 3% de carga en muchas empresas es la diferencia entre la ganancia y la pérdida en un momento como este. Si tú tienes un aumento en tus costos, en un momento de crecimiento económico, tú se lo pasas al precio. Entonces, alguna gente cree que tú solamente se lo pasas al precio y se acabó. Eso no es así. Si tú aumentas 3%, puede que vendas mucho menos. Entonces, en un momento de crecimiento económico, tú se lo pones al precio porque la gente, teniendo un poco más plata, puede pagarlo. Pero en un momento de desaceleración, lo que hacen los empresarios, si tienes que pagar 3% más, es reducir en personal, porque no puedes subir el precio. Entonces, lo que hacían 3, lo van a hacer 2. Al reducir personal, reduces la demanda, porque esa es una persona que no va a comprar. Al reducir la demanda, tú vas a tener menos ventas y vas a seguir bajando personal porque no puedes subir el precio cuando las ventas se te vienen abajo. O sea, si tú tienes la venta abajo, tú empiezas a hacer oferta, descuento, 2x1 para poder vender. Entonces, si tú tienes que bajar personal, tú vas a tener menos ventas, vas a tener menos demanda y la crisis. Entonces, eso lo sabe un economista con experiencia en macroeconomía. Eso no lo sabe un actuario porque un actuario es un técnico. Y el efecto que, claro, tú me dices, bueno, espérate, pero la Cámara de Comercio estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo, pero no consultó a nadie. O sea, tú no viste a la Cámara de Comercio en Alconé consultando. Entonces, todo aquí es un problema,
Porque si tú le preguntas un día, un periodista se va a preguntarle a la Junta Directiva del CONEP cuántas empresas tiene, te das cuenta que más de la mitad no es empresario, son abogados, son economistas, los que tienen tiempo para estar ahí. Y como el sistema es, tú recuerdas cuando hablaban de las dietas de los empleados públicos que se metían dieta de 200 y 500 en cada reunión. Acuérdate que en esa reunión también hay un representante de la empresa privada que se gasta 200 y 500. Entonces, si tú ya estás en 4 juntas directivas de esas, te hace un salario de $3,000. Entonces, esto está muy deteriorado. Y por eso, al final, si bien es cierto, hay muchos que son empresarios y los conozco, también hay otros que no lo son y que dicen, vamos a soltar esto, este 3%, porque a cambio tal vez nosotros consigamos tales o cuales contratos. Pero esos son ustedes. ¿Qué pasó con el conjunto de los empresarios, los medianos empresarios y los pequeños empresarios que van a estar desapareciendo por carga laboral cada vez mayor? Eso es un problema. Entonces, no, eso no es bueno ni para el Seguro Social, ni para el Estado, ni para en este momento aumentar la carga laboral. La última vez que se aumentó con la Ley 51, el crecimiento económico era de 2 dígitos. Por eso cuando te vino un 0,5%, nadie, ya me subieron, qué malo, pero no importa, porque yo estoy ganando más plata. Nadie lo notó, pero esta economía estaba creciendo. Ahora está desacelerada y le vas a meter una carga. Ni a empresarios ni a trabajadores puede aumentarle carga en este periodo. Entendemos que para los trabajadores la cuota sí se mantiene, ¿no? Que sí se aumenta para específicamente los que están vinculados a pagar esta cuota, pero el trabajador como tal mantiene la cuota. Recuerda que el trabajador realmente, como yo digo, la carga laboral la paga la operación. Eso de que tú pones una parte y yo pongo la otra. Si a mí me dice yo tengo que aumentar 3% a los trabajadores, o lo tengo que poner yo contrato menos. Porque la carga lo pone la operación, es 22%. Y con 3% más suma 25%. Lo cual significa que por cada $1 de salario se le está dando, o de cada $4 de salario le das $1 al Seguro Social. Eso es muy alto. Eso reduce la operación de todas las empresas. O sea, debería bajar en vez de subir en tiempos de crisis económica o de desaceleración, porque no hay crisis económica. Entonces, realmente no importa dónde sale. La plata sale de la operación de la empresa y un empresario, un administrador de empresas coherente, si sabe que tiene que pagar 25%, cuando tiene que contratar un empleado más, dice, espérate, no me alcanza. Porque no es solamente el salario, es el 25% que yo tengo que ponerle al Seguro Social. Y eso realmente no es bueno para la economía. Se ha hablado de una crítica vinculada al tema de la inclusión del sector privado, específicamente que la ley permite que hasta el 10% del fondo de inversiones de la Caja de Seguro Social sea gestionado por empresas privadas. ¿Esto cómo lo podemos ver desde el punto de vista económico? ¿Qué beneficios tiene o qué, digamos, puntos negativos podría tener? Mira, lo que pasa es que el porcentaje que tú debes dedicarle a los bancos, que debe haber, porque eso es un arte que se calcula, eso no se negocia entre diputados en una sala. Actualmente hay 2 empresas que tienen fondos de pensiones. Uno tiene alrededor de 500 millones y otra de 300. El fondo del Seguro Social está en 11.000 millones como mínimo. Así que serían 1.100 millones que tú vas a poner, o sea, lo cual significa que le vas a duplicar el fondo. Si tú tienes más de la mitad de la plata en un fondo del Estado, tienes que poner funcionarios públicos allá, la mayoría de la junta directiva. Pues ¿cómo va a ser que tú tienes una empresa que te pone más plata del Estado que lo que tú tenías como empresario privado? O sea, eso es un arte que depende de la coyuntura y la necesidad. Sí hay que poner plata en los bancos privados, por una sencilla razón. Porque el negocio de los bancos no es tener plata, es prestarla. Entonces, si el Estado le pone plata, ellos van a tener que bajar la tasa de interés para sacarla, porque tienen que pagar interés al depósito, lo cual hace que reactive la economía. Pero eso no es un porcentaje negociado por diputados. Eso lo hace un grupo de gente especialista en inversiones que dice, espérate, ponga aquí, ponga allá, eso es mucho, lo cambio tal y por cual, y lo va haciendo. ¿Y cuánto va a poner en el Fondo de Ahorro de Panamá? Para que el Fondo de Ahorro de Panamá, que tiene otra perspectiva, ¿cuánto va a poner, por ejemplo, en el tren a Chiriquí? Que es una buena idea de poner plata ahí,
porque va a generar empleo y va a generar economía del país y además va a tener ¿por qué yo lo voy a poner en los bancos? Si tú pones mucha plata en los bancos y ellos no tienen dónde colocarla, ¿sabes lo que van a hacer con esa plata? La van a poner en Estados Unidos y en Europa. Entonces, nuestra plata, en vez de generar riqueza aquí, la va a generar en Estados Unidos. Por eso no puedes poner demasiada, ni debes poner muy poca que no genere crecimiento económico en la economía. Eso no se negocia entre diputados. Tú tienes que tener una estructura lógica de gente inteligente, capacitada y con experiencia que pueda tomar decisiones de qué hacer con 11.000 millones de dólares. Eso es más plata de lo que recibe el gobierno central por año en impuestos, o sea, el presupuesto del gobierno central. El seguro tiene más plata que el gobierno. Hay un punto muy curioso dentro de la ley que está vinculado específicamente a la modernización. Y se ha hablado bastante de esto porque se menciona que la Caja de Seguro Social se ha quedado un poco rezagada específicamente en la modernidad tecnológica, etcétera. Y dentro de la normativa, pues se habla específicamente de esto, modernización tecnológica de la Caja de Seguro Social. ¿Qué cambios se vinculan dentro de las reformas que permitirían, digamos, una renovación dentro de la Caja de Seguro Social? Mira, hay cosas que no necesitan tener ley para hacerse. Si tú eres un director de seguro y no entiendes que ahora hay inteligencia artificial y que hay una cantidad de cosas que está aumentando, que está avanzando la tecnología, y necesitas que la ley te lo diga. Es como decía, es que yo necesito libertad, porque si yo necesito plata, porque la gente está en operación y no hay cosas. Mira, si tú tienes que salir como director corriendo a una farmacia a comprar un bisturí, porque van a operar a alguien y no hay, yo te tengo que votar. Porque tú tienes que tener bisturí, tú tienes que tener las medicinas, tú tienes el dinero, además existe, para que opere bien. Entonces sí, necesita tecnología, pero eso lo sabe un administrador de empresa y sabe qué tecnología existe ahora mismo para poder saber inclusive cuántos medicamentos. Mira, la ley de la oferta y la demanda es muy simple. Si tú tienes que usar un medicamento y cada vez que no hay, tú vas a tratar de conseguir mucho más de lo que necesitas por si acaso después no hay. Entonces el seguro va a tener que comprar mucho más porque la gente o un sector que puede hacerlo adquiere más de lo necesario. Si tú tienes eficiencia, como en los países avanzados, no Estados Unidos, pero Canadá, Europa, tú vas a una farmacia, tú eres asegurado o tú eres solamente el Estado, lo retiras y no te cobran nada. Si tú vas al seguro y cada vez que vas a ir a farmacia, tú no tienes por qué acumular medicina en tu casa que se vencen. Pero eso lo hace un buen administrador de empresa que tiene un buen sistema tecnológico y que quiere hacer algo por el país más allá de simplemente meterle el diente a una parte de la plata para ponerlo en las empresas privadas. Hablando de, digamos, todas las opciones que había dentro de las reformas o cambios, se hizo consulta ciudadana, se buscó la manera de participación, ¿no?, de diferentes partes, y usted estuvo participando pues dentro de esas ideas, ya nos ha compartido algunas de ellas, pero nos gustaría saber qué otras opciones se presentaron, cuáles propuestas presentó usted y cuáles considera que pudieran haber sido necesarios incluir dentro de esás reformas. Mira, desde una perspectiva macroeconómica, como yo sé perfectamente que el gran problema del seguro social es que más bien del sistema en su conjunto, es que los adultos mayores no se van, mi propuesta incluía la posibilidad de recalcular la pensión de aquellos que están jubilados y siguen trabajando. Por ejemplo, un educador que tiene un salario de $2,000, que ya se jubiló con 500, yo le digo, mira, yo no te voy a regalar nada. Tú has trabajado 10 años o más de 10 años cotizando y nunca se te ajustó. Así que yo te propongo que te calculo con tu salario de ahora lo mismo que antes, los mejores 10 años y tal, para con eso ajustarte tu pensión si te vas. Te puedes quedar si quieres, pero te propongo esto. Tú te vas a ir con una jubilación de 1.200, 1.400 y la mayor parte que le pregunté dice, yo me voy hoy mismo si tú me propones eso. Entonces tú sales de 25% de los educadores que son jubilados y entra
cantidad de jóvenes que vienen con inteligencia artificial, con tecnología, con una serie de conocimientos, que estos adultos mayores lo más que saben de tecnología es utilizar el WhatsApp. Eso es lo más que saben. Y así empiezas con ese sector, terminas con la empresa privada, etcétera, y vas saliendo y vas permitiendo que entren los jóvenes a trabajar. Yo establecía que tú estabas en el solidario hasta 2 salarios mínimos. Pues el problema del solidario no son la mayoría de los trabajadores. El problema del solidario es que tú recibes, si tú tienes un salario de 500, lo que pones en 20 años es para tener 150 jubilación, lo cual significa que el sistema te pone 150 más. Pero si tú tienes un salario de 4.200, tú tienes 2.500 y pusiste 1.250. El sistema te está dando 1.250 de subsidio. Entonces, si solamente hasta 2 salarios mínimos, por ejemplo, alguien que tiene un salario de 560 va a estar en el solidario de 700. Alguien que tiene un salario de 3.000, oye, ya tú estás en el solidario hasta el 60%, tus 2 salarios mínimos, significa que tú tienes que ser, 650 o 700 ya fijo del solidario, y de ahí para arriba es lo que tú pusiste. O sea, ya con un salario de 3.000, tú puedes poner un poco más para tener tu sistema individual, que además si te mueres se lo deja a tus hijos. ¿Qué más hacemos para no aumentar la edad de jubilación? A los 62 años los hombres y 57 las mujeres, ya en ese momento todo lo que pongas por 3 años más te va a tu cuenta personal. Y el Estado te lo iguala. O sea que si tú tienes 150 más, el Estado te pone 150. Tú estás guardando 300 por año, por mes, lo cual significa que tú vas a tener más de $20.000 por esos 3 años que te quedaste, si quieres. Pero después del 65 ya no te doy un real y te pido por favor que te vayas. Pero ya tú tienes 20 y pico mil dólares ahora, que va creciendo en función del tiempo, que tú puedes utilizar como colateral para un terreno en el interior y te vas allá, porque además tienes tu fijo, más lo que pusiste individualmente con tus intereses, tú puedes decidir vivir la vida tranquilamente. No echas a nadie. El que quiere trabajar porque se siente fuerte, que siga trabajando hasta el último día de su vida. Pero yo estoy convencido que la gran mayoría, con esa, y además con el ajuste, porque mi propuesta incluía un ajuste por 2 razones, o por inflación o por aumento del Producto Interno Bruto per cápita. Este es un país que antes tenía un Producto Interno Bruto de 4.000, ahora anda por 18.000. Los adultos mayores tienen derecho a recibir algo de eso. Entonces, si se aumentó el Producto Interno Bruto per cápita en 2%, te aumento el 2%. Automático. Si la inflación fue de 3%, entonces te toca 3%, porque no quiero que baje tu poder adquisitivo. Eso incentiva a la gente a retirarse. Eso no significa que no puede trabajar parcialmente, dar algunas cosas, porque si tú eres incapaz, puedes usarlo y el Estado quiere que estés ahí. Pero en términos de 8 horas, no puede ser que yo tenga médicos de 75 y 80 años trabajando 8 horas. Todo el mundo sabe que no están trabajando 8 horas. Ellos están ahí porque tienen un salario de $7.000 y no quieren bajar a 2.500. Entonces yo te puedo decir, ok, tú estás viejo, que vete para tu casa, pero por favor te voy a dar 2 horas, 3 horas, porque tú sabes mucho y tu cerebro no lo quiero perder. Pero tú y yo sabemos que tú no estás 8 horas aquí. Si tú tienes que estar 8 horas, tú no vendrías, porque tu cuerpo no lo permite. Eso ya está inventado. Eso lo hacen en Europa. Pero aquí estamos en el subdesarrollo y con la última ley retrocedimos 30 años, al 82, casi a la ley de Pinochet, que ha sido un total fracaso. En Chile, las mujeres ganan 19% de su último salario. Y el Estado subsidia 10% para que cobres 29%. Es un desastre. Y eso es lo que estamos copiando, en parte. Hay un punto vinculado a la rendición de cuentas, ¿no? Es importante y siempre se habla de la necesidad que el Estado brinde cuentas al país de cómo utilizan sus recursos. Evidentemente, con la reforma se supone que este es un punto incluido, pero ¿qué tan cierto es que se pueda lograr verificar cómo se van, digamos, gastando esos recursos, cómo se utilizan, ¿no? Con respecto a las reformas que se acaban de vincular ahora? Mira, en toda empresa, estatal o privada, hay estructuras organizacionales que te permiten evaluar el funcionamiento, que son independientes, etc.
la junta directiva es inoperante. Y la junta directiva nueva es igual de inoperante porque es similar a la anterior. Ahí tú tienes gente que está ahí por la dieta. No puede ser que los representantes de los trabajadores sean jubilados. Ellos no se representan a ningún trabajador. Ellos están pensando en su jubilación. ¿Cómo la aumenta o cómo no se la quitan? O sea, tú no puedes ser jubilado y representar a los trabajadores. Tú tienes que ser un trabajador. Aunque no estés trabajando porque estás en el Seguro Social haciendo un trabajo. O eres sindicalista o lo que sea. Entonces, sabemos que esa junta directiva no representa a los sectores que supuestamente representan. Ahí el presidente de la junta directiva era del CONEP y los votos que sacó para ser presidente de la junta directiva fueron los del CONATO. O sea, el CONEP o sea, ellos ahí entran, forman camarilla y de repente y tú te pones allá, dejan de representar y sus organizaciones no tienen ninguna capacidad de quitarlo. Entonces, si yo soy accionista y yo pongo un representante, yo tengo derecho a quitarlo, si no me está representando, ¿verdad? Bueno, así debería ser. O sea, todos esos sectores deberían tener la capacidad de quitarlos. Y no es el presidente de la República que tiene que decir a quién representa el CONATO y quién representa a los educadores y quién representa al CONEP. O sea, su organización tiene el derecho de... Ahora sí, le voy a decir, yo propongo que esa junta directiva, la dieta, la pague su organización. Porque si el CONEP no tiene para pagarle viático a su propio representante, yo estoy de acuerdo que esté ahí, el del CONEP, pero que el CONEP le pague sus viáticos. Te garantizo que van a decir, oye, tú sabes, yo creo que al CONEP no necesita 3, pero con uno es suficiente. Porque estamos trabajando en función de una estructura organizacional en donde la gente está ahí por los viáticos y las dietas, no porque son representantes de nadie. Entonces eso no está funcionando. Si tenemos una junta directiva real que representa a los accionistas del seguro, realmente va a haber una rendición de cuentas. Pero si funciona como esto, en donde la junta directiva, a veces el director manda más que la junta, no a veces, siempre. Parecen funcionarios a cargo del director. ¿Por qué? Porque él es el que recibe el papelito que le nombra. Mira, el Seguro Social tiene al menos 5.000 botellas. Lo dijo el director. Y el subdirector, que estaba ahí cuando se dieron las 5.000 botellas que mandaron los diputados, ahora es asesor y trabaja de asesor del director. Llámalo y dile, llame la lista de las botellas que ustedes recibieron aquí para echarlos de una vez. No lo echan. ¿Por qué? Porque necesitan los votos en la asamblea de los mismos diputados. Entonces, como he dicho, con estos niveles de corrupción, ningún sistema funciona. Ningún modelo económico y ningún sistema de pensiones va a funcionar con estos niveles extraordinarios, absurdos de corrupción que hay en este país. Faltan 7 años para que precisamente estas reformas, por decirlo así, entren como en vigencia, ¿no? Actualmente algunas cosas ya se han ido cambiando, van habiendo algunos ajustes, pero ¿qué mensaje podemos dar a la ciudadanía, ¿no? A la espera de esos profundos cambios que estarán en vigencia dentro de 7 años aproximadamente? Mira, lo que he dicho es que, producto de que no hay ningún documento, ninguna data, no se puede saber hasta cuándo duran. Actualmente, la plata que están usando para pagar las pensiones es lo que le expropiaron a las cuentas individuales. Tú no puedes usar la plata 2 veces. Hay un fondo de 11.000 millones. En los próximos 7 años hay un déficit de 14.000 millones de dólares. ¿De dónde se cubre ese déficit? De la plata que están pagando los del mixto, que ya no son mixtos, porque ahora se pone todo junto. Es imposible que esa misma plata te genere 4 ni 5% si la estás usando en el déficit. Si esto no varía, evidentemente a los 6 años van a tener que subir mucho la edad de jubilación y los empresarios y los trabajadores van a tener que poner más plata, o sea, va a tener que ser la carga mucho mayor. Pero que se suba la edad de jubilación implicaría otra reforma a la misma reforma. Por cierto, tendría que hacerse, porque dentro de 6 años van a ver que no hay tal 11.000 millones, sino que va a haber 1, 2 o 3.000 millones. Y van a decir, esto no alcanza. Porque 10 años más va a haber 25.000 millones de déficit adicionales. Eso no cuadra. Y no hay ningún documento que respalde cómo tú puedes gastarte esa plata 2 veces. Por tanto, definitivamente, y lo peor es que ellos lo hicieron a 6 años, cuando ya ellos no van a ser gobierno.
O sea, que lo agarre el otro. O sea, no patearon la lata. Definitivamente hay que hacer una reforma inmediata, cambiar todo el sistema, porque mira, ni siquiera tocaron las pensiones especiales. O sea, que hay gente, o sea, yo no entiendo cómo el director del canal, por ejemplo, que a mi juicio está haciendo un buen trabajo ahí, lo aplaudo, pero ¿por qué yo le estoy mandando un cheque de $2.500 de jubilación si le estoy pagando $25.000 de salario? ¿Por qué yo le voy a pagar a la directora, a la decana de UNACHI, que gana $14.000, un cheque de 1.500 de jubilación? ¿Por qué a un comisionado lo jubilo con $7.000 y al día siguiente está trabajando el gobierno con 7.000 más? O sea, eso no, y ni siquiera discutieron eso, como si no fuera, eso no es sostenible. Cada vez más, porque ese presupuesto del comisionado no lo paga el seguro, lo paga el Estado. Cada vez más el presupuesto de gobierno y justicia va a pagar pensiones especiales. Entonces no va a haber policía en la calle porque no hay plata, porque toda la plata se la están llevando los comisionados jubilados, que además siguen trabajando. Entonces eso no puede ser. O sea, yo entiendo, yo estoy de acuerdo que le demos un trato especial a los policías, porque yo no creo que sea lógico, porque un policía es alguien que sale a la medianoche de su casa, deja a sus hijos durmiendo para meterse en un lugar donde hay un maleantes disparando. O sea, eso le doy un trato especial, pero no abuses. ¿Cómo va a ser que yo te estoy dando el último salario y tú vas a trabajar el gobierno por un salario igual? O sea, si tú te vas a seguir trabajando porque estás fuerte, porque además tienes 50 años, yo te quito la jubilación especial. En tanto sigas trabajando. Cuando dejes de trabajar, te la regreso, si quieres. Pero no puede ser que eso ni siquiera se haya sido tema de discusión por parte de los diputados. Todo hay que discutirlo, por supuesto. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo, porque este sistema es menos sostenible que el anterior, está destinado al fracaso y además crea un grave problema, mayor aún, de que los adultos mayores no se puedan jubilar, lo cual hace que se atrase el país porque los jóvenes se quedan sin trabajo, que vienen con mucho mayor conocimiento tecnológico, y el país sigue discutiendo sobre cosas que han sido superadas en la mayor parte de los países del mundo. Bueno, yo creo que hemos podido entender por lo menos de forma panorámica en qué consiste las nuevas reformas, ¿no? Y cuáles son los puntos más polémicos que pudimos hablar. Así que ha sido de gran interés poder compartir con usted todos estos puntos y entender hacia dónde va el país en esta materia, ¿no? Le agradecemos mucho estar con nosotros aquí en la academia, con nosotros el profesor Felipe Argote, quien también es economista y experto en el tema de la Caja de Seguro Social. Gracias por acompañarnos, profesor. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias y nos vemos en otra edición más de la academia.